Cuando hablamos de hipercolesterolemia familiar, también estamos hablando de una hiperlipidemia muy común en la población. Se estima que 1 de cada 500 habitantes va a padecerla y solo el 20% va a tener conocimiento de que es portador de esta enfermedad. Pero en sí, ¿qué es? Bueno, va a ser una enfermedad hereditaria que se expresa desde el nacimiento y es de carácter autosómico dominante. Es decir, solo necesitamos una copia de este gen anormal y tenemos 50% de probabilidad de padecerla y el otro 50% de no padecerla, pero tenemos este 50% de probabilidad que tampoco vamos a ser portadores. Es decir, por alguna razón, este gen anormal se traspasó de manera correcta. Bien, ya dejando en claro esto, ¿cómo va a afectar esta mutación de este gen? Bueno, afecta principalmente a los receptores de DLDL, que recordando un poco, su función va a ser eliminar el colesterol a nivel hepático. Si nosotros tenemos dañados estos receptores, tenemos que el colesterol se va a empezar a acumular en las arterias, específicamente en la capa interna, lo que nos va a producir estrechez de esta luz y endurecimiento de estas mismas. Como consecuencia, tenemos aterosclerosis e infarto de miocardio con mayor riesgo antes de los 55 años. Es por ello que se ha estimado o se ha informado que es muy importante tener un diagnóstico precoz, ya que el deceso puede ser antes de los 20 años de edad si no se tiene conocimiento de la enfermedad. Sin embargo, si nosotros tenemos conocimiento que somos portadores, tenemos este diagnóstico acertado por nuestro médico, en base al tratamiento y al diagnóstico, dependiendo de qué variante tenemos, se puede llegar hasta los 30 años de vida o más. Al ser autosómica dominante, vamos a tener dos variantes, la homocigótica y la heterocigótica. Como pueden ver en la imagen, en la parte superior tenemos la forma heterocigótica que va a ser representada de color amarillo la persona afectada y de color verde la persona no afectada. Recordando un poco, los valores de colesterol LDL en sangre deben ser menores a 100. En la variante heterocigótica, los valores van de 190 miligramos sobre decibel a 400 miligramos sobre decibel. Se estima que va a ser la más propensa en la población. En la parte inferior tenemos la forma homocigótica, es decir, ambos padres tienen este gen anormal y por lo tanto predomina. Tenemos un 100% de probabilidad de ser portador de la enfermedad. Esta va a ser extremadamente rara y los niveles en colesterol van a ser mayores a 500. Se ha estimado que los pacientes llegan a tener de 800 miligramos sobre decibel a 1000 miligramos sobre decibel de colesterol. Asimismo, si nosotros tenemos esta variante, también tenemos mayor probabilidad de sufrir alguna enfermedad coronaria antes de los 30 años de edad. Se ha comprobado que los factores de riesgo son la región de Quebec, específicamente franco-canadienses, libaneses, judíos askenazís y sudafricanos de origen holandés. A la fecha se han encontrado más de 1000 mutaciones en estos genes, pero cabe recalcar que solo hay 3 muy importantes. Vamos a tener en primer lugar la del receptor LDL, que se va a encontrar en el cromosoma 19. Esta va a contar con 5 clases que se describirán más adelante. Posteriormente vamos a tener la de la apoliproteína B100, que se va a encontrar en el cromosoma 2. Y por último vamos a tener la de la proteína convertasa sublictilina xina, comenzando con la del receptor LDL, que se sabe que hay 5 clases. Voy a empezar con la mutación 1, corresponde a alelos nulos. Esta es una ausencia total del receptor y se sabe que es la más grave de las 5 mutaciones. Posteriormente tenemos mutación 2, que tiene que ver con un alelo defectuoso para el transporte. En este hay un bloqueo en el proceso del transporte del receptor. Es sintetizado en el retículo endoplasmático que hace el aparato de Golgi y va a ser de las expresadas más frecuentemente. La tercera es alelo defectuoso de unión. Aquí hay una imposibilidad de unión de la DLDL al celular. Cuarta, alelo nulo de
internalización. En esta no hay transporte del LDL al interior de la célula. Quinta es un alelo defectuoso de reciclado. Esta va a impedir que el receptor internalizado regrese a la superficie celular para iniciar la recaptación de colesterol. Se sabe que la mutación en el receptor LDL va a aumentar el colesterol en sangre. También va a aumentar la probabilidad de formación de placas ateroscleróticas. Proteína B100 no hay interacción con los receptores celulares específicos y tampoco va a actuar como cofactor enzimático en su metabolismo. Y por último, vamos a tener la de la proteína convertasa glicina, quexina o también conocida como PCSK9. Esta no se va a poder saber que el paciente tiene hipercolesterolemia familiar, ya que no va a causar un cuadro clínico distinguible. La PSK9 va a disminuir la densidad de los receptores, aumentando la concentración de LDL en plasma, y también se va a relacionar con la hipercolesterolemia autosómica dominante, pero ese ya es un tema aparte. Asimismo, va a aumentar el colesterol en sangre. Estas tres son las varias más sobresalientes, se podría decir, y las menos frecuentes sería la de la ApoB100 y la de la proteína convertasa sublitina quexina. Se considera que la más expresada o la más padecida por las personas va a ser la de los receptores LDL, ya sea en la mutación tipo 2 y la de la mutación 1, que como ya dijimos va a ser la más grave. Explicando bioquímicamente todo este proceso, vamos a iniciar con el metabolismo de las lipoproteínas. En el punto 1 tenemos que el hígado va a excretar VLDL, que es lipoproteína de muy baja densidad. Esta va acompañada de la apoproteína B100 y en el hígado va a ser denominada como VLDL naciente. Al salir a la periferia, se va a encontrar con HDL, que tiene dos apoproteínas, C2 y E, y se las va a prestar, le va a decir, oye, es que tú las necesitas más adelante para hacer ciertos procesos. Entonces, recordemos que la VLDL ahora con estas tres apoproteínas, B100, E y C2, se va a denominar ahora como VLDL madura. Al entrar en capilares, por la ApoC2 se estimula la lipoproteína lipasa, que dará paso a los 3 ácidos grasos que transporta esta VLDL, pero la membrana no va a dejar pasar el glicerol va a tener que ir a otra ruta, específicamente hacia el hígado, pero como el tejido adiposo no puede recaptar todos estos triacilglicerol, se va a pasar por un periodo intermitente muy rápido, donde aún con ApoC2 y ApoE se va a denominar IDL, que es lipoproteína intermedia de densidad. Pero aquí la HDL le dice, oye, no, es que necesito que me regreses mis apoproteínas porque pues yo las ocupo. Entonces le regresa sus apoproteínas, le regresa sus apoproteínas y entonces se queda solo con la ApoB100 y aquí se denominará como LDL o lipoproteína de baja densidad. Esta apoproteína B100 se va a encargar de ir a tejido extrahepático o a hígado, y ahí por unos receptores específicos se va a endocitar y bueno, se va a llevar a cabo para distintas funciones. Aquí podemos ver una de las causas de la hipercolesterolemia familiar, porque ApoB100 no se va a unir a estos receptores específicos, por lo tanto no va a llevar este camino a tejido extrahepático o al propio hígado y se queda en esta periferia donde se va a almacenar, lo que nos lleva a un aumento de colesterol en sangre. Ahora bien, para explicarles otra de las causantes de hipercolesterolemia familiar que ya habíamos dicho, que es la de receptores LDL, donde LDL va a ser representada con la bolita azul y el receptor LDL de la bolita verde. Al llevarse normalmente este proceso, se dice que el receptor LDL va a reconocer esta lipoproteína, entonces la introduce y por acción de la caltrina va a formar como una vesícula recubierta que contiene estos receptores y a la lipoproteína. Ahora bien, cuando en interacción con enzimas hidrolasas, esta caltrina, esta vesícula, se rompe y se lleva a los
receptores LDL para que vuelvan a la superficie y así deja a la lipoproteína con estas enzimas hidrolasas que se van a encargar de pasarlo a colesterol libre y hacer la función que tenga requerida, ya sea para ácido biliar, para membrana celular, para la síntesis de esteroides o para el propio almacenaje. Si se presenta que hay niveles de colesteroles altos, nos lleva a que se va a disminuir la síntesis de colesterol y la síntesis de receptores LDL. La síntesis de colesterol se va a ver afectada, inhibida por la HMG-CoA reductasa o hidroximetilglutaryl coenzima A reductasa. La síntesis de receptores de LDL va a ser disminuida por una proteína reductasa que se encuentra en el retículo endoplasmático que se encarga de sintetizar estos receptores y pasan a aparato de Golgi donde ésta los va a transportar a la superficie de membrana para que hagan la recaptación y todo lo que ya habíamos dicho. Aquí se presentan las mutaciones. La primera mutación, que sería alelo defectuoso de transporte, es cuando se está sintetizando estos receptores, pero en lugar de salir a la superficie de la membrana, se quedan dentro. Todos estos receptores se quedan adentro. Esta sería la segunda mutación de los receptores LDL. La tercera, que es alelo defectuoso de unión, es cuando esta lipoproteína y el receptor LDL no la va a reconocer y por lo tanto no la va a introducir. Y por último, la de alelo defectuoso de reciclaje. Aquí es cuando, como se había señalado principalmente, se forma esta vesícula se vuelve a llevar a los receptores para que salgan a superficie, pero por alguna razón esta impide que salgan de nuevo a la superficie y se quedan ahí atrapados. Entonces no vuelven a salir estos receptores y por lo tanto no hay recaptación de LDL. Cuadro clínico. En el cuadro clínico tenemos depósito lipídico como jantomas tendinosos, que son más frecuentes en tendones de extremidades y excepcionales antes de los 20 años. La presencia de jantomas se ha asociado con la concentración de LDL, mutaciones de tipo alelo nulo y mayor riesgo de enfermedad coronaria. También tenemos los jantelasmas, que son placas planas de color anaranjado en los párpados, no son patognomónicos de la hipercolesterolemia familiar y pueden encontrarse en otras dislipidemias e incluso en sujetos sin evidencia de trastorno lipídico. Tenemos al arco corneal, que suele comenzar en la parte superior con extensión progresiva por toda la circunferencia corneal, aunque tampoco es patognomónico de la hipercolesterolemia familiar. Tiene valor como signo de dicha enfermedad si se presenta antes de los 45 años. Su forma de comienzo es insidiosa y existen evidencias del inicio de arteriosclerosis en la infancia. Diversos estudios han demostrado que el proceso comienza en la aparición de estrías grasas por acúmulo de macrófagos cargados de lípidos en la íntima arterial, descritas incluso en niños de 3 años, seguido de la formación de la placa fibrosa por proliferación de macrófagos y células musculares lisas en la íntima y en la media arterial. Bueno, ahora hablemos del diagnóstico. Se debe sospechar de hipercolesterolemia familiar en las siguientes condiciones. Número 1. Niveles de LDL mayores a 190 miligramos por decilitro. Posterior a causas secundarias. Estas podrían ser incremento de masa corporal, síndrome metabólico, resistencia a insulina, consumo agudo o intenso de alcohol, embarazo, anorexia nerviosa y posttransplante de órganos sólidos. Número 2. Presencia de enfermedad crónica prematura, ya sea en hombres menores de 55 años o en mujeres menores de 65 años. Esto en el caso índice o en el familiar de primer grado. Número 3. LDL sin tratamiento con una probabilidad de 80% de tener la hipercolesterolemia familiar. Los índices serían 250 miligramos por decilitro en adulto de 30 años o más, 220 miligramos por decilitro en adulto de 20 a 29 años y 190 miligramos por decilitro en menores de 20 años.
Número 4. Presencia de jantomas en el caso índice familiar de primer grado. Y número 5. Historia familiar de altos niveles de colesterol. Tratamiento. Los objetivos del tratamiento van a estar determinados dependiendo del riesgo cardiovascular. Si el paciente tiene un riesgo cardiovascular muy alto, LDL tiene que estar por debajo de los 70 miligramos por decilitro. Si el riesgo cardiovascular es alto, tiene que estar por debajo de los 100 miligramos por decilitro. Y si el riesgo cardiovascular es moderado, debe estar por debajo de los 130 miligramos por decilitro. El tratamiento es en base a estatinas potentes a dosis altas. Estas son la atorvastatina y la rosuvastatina. Si nosotros ya tenemos el objetivo deseado, mantenemos este tratamiento. Si no lo conseguimos, debemos añadir ezetimiba y si no es así, debemos añadir resina. Si nuestro paciente es intolerante a las estatinas, lo que debemos mandar es ezetimiba o resinas, pero siempre y cuando hay que valorar dosis bajas de otra estatina en días alternos o en titulaciones progresivas. Asimismo, debemos detectar factores de riesgo cardiovascular y darle tratamiento específico a cada uno de ellos. Es por ello que debemos de tener metas de control de factores de riesgo. Por ejemplo, en el tabaquismo, evitar la exposición. Número 2. Que tenga una dieta baja en grasas saturadas. Número 3. Que tenga una actividad física de al menos unos 150 minutos por semana o una actividad física aeróbica moderada. Número 4. En el peso, mantener un índice de masa corporal entre los 20 y los 15 kilogramos por metro cuadrado. Y número 5. Una presión arterial menor de 140 por 90 milímetros de mercurio.